El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Capítulo 8. Matrimonio. Un modelo de hedonismo cristiano. La razón por la que hay tanto sufrimiento en el matrimonio no es que los maridos y las esposas busquen su propio placer, sino que no lo buscan en el placer de su cónyuge. El mandato bíblico a los maridos y esposas es buscar su propio gozo en el gozo de su cónyuge. Hacer del matrimonio un modelo de hedonismo cristiano. Difícilmente podemos encontrar en la Biblia un pasaje más hedonista que el que trata del matrimonio en Efesios 5:25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. A los maridos se les dice que amen a sus esposas de la forma en que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero por qué? Para santificarla, habiéndola purificado. ¿Pero por qué quería hacer eso? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ahí está. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Hebreos 12:2, ¿qué gozo? El gozo del matrimonio con su esposa, la iglesia. Jesús no quiere una esposa sucia e impía. Por tanto, estuvo dispuesto a morir para santificar y limpiar a su novia de manera que pueda presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa. ¿Y cuál es el gozo último de la iglesia? ¿No es ser limpiada y santificada para después ser presentada como una esposa al Cristo soberano y plenamente glorioso? Así que Cristo busca su propio gozo, sí, pero lo busca en el gozo de la iglesia. Eso es amor, la búsqueda de nuestro propio gozo en el gozo del amado. En Efesios 5:29-30, Pablo lleva el hedonismo de Cristo incluso más allá, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué Cristo sustenta y cuida a la iglesia? Porque somos miembros de su propio cuerpo y nadie odia su propio cuerpo. En otras palabras, la unión entre Cristo y su desposada es tan íntima, una sola carne, que cualquier cosa buena que le haga es algo bueno para él mismo. La descarada afirmación de este texto es que este hecho motiva al Señor a sustentar, cuidar, santificar y limpiar a su desposada. Según algunas definiciones, esto no es amor. El amor, según ellos, tiene que estar libre de intereses personales, especialmente el amor semejante al de Cristo, especialmente el amor del Calvario. No veo que semejante opinión del amor cuadre con este pasaje de la Escritura. Pero lo que Cristo hace por su novia, este texto lo denomina amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué no dejamos que el texto nos defina lo que es amor, en vez de extraer nuestra definición de la ética o la filosofía? Según este texto, el amor es la búsqueda de nuestro gozo en el gozo santo del amado. No hay forma de excluir el interés personal del amor, porque interés personal no es lo mismo que egoísmo. El egoísmo busca su propia felicidad personal a expensas de otros. El amor busca su felicidad en la felicidad del amado. Sufrirá e incluso morirá por el amado con el fin de que su gozo sea cumplido en la vida y pureza del amado. ¿Pero no dijo Jesús que aborreciéramos nuestra vida? Cuando Pablo dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, y después usa al mismo Cristo como ejemplo, está contradiciendo Juan 12:25, donde Jesús dijo, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No. No existe contradicción. Al contrario, hay una gran concordancia. La frase clave es, en este mundo, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No es un aborrecimiento pleno, porque con él guardas tu vida para la vida eterna. Así que hay una clase de aborrecimiento de la vida que es bueno y necesario, y no es a eso a lo que Pablo se refiere cuando dice que nadie aborrece su vida. Esta clase de aborrecimiento es un medio para salvar, y por tanto es una clase de amor. Por eso Jesús tiene que limitarlo con las palabras, en este mundo. Si tienes en cuenta el mundo futuro, ya no se puede hablar de aborrecimiento. Aborrecer la vida en este mundo es lo que Jesús hizo cuando se entregó a sí mismo por la iglesia. Pero lo hizo por el gozo puesto delante de él. Lo hizo para poder presentar a su novia gloriosa.
Aborrecer su propia vida era muestra del amor más profundo por su propia vida y por la Iglesia. Tampoco contradice la palabra que Pablo usa lo que leemos en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estaban dispuestos a morir por Jesús, pero aborreciendo sus vidas de esta forma, conquistaron a Satanás y obtuvieron la gloria del cielo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Este menosprecio de sus vidas hasta la muerte era en realidad amar la vida más que la muerte. Todo el mundo busca la felicidad. Nadie en este mundo aborrece su propia carne en el sentido de escoger lo que seguro le producirá el mayor sufrimiento. Esta es la conclusión a la que llegan muchos grandes conocedores del corazón humano. Blaise Pascal lo expresó como sigue: todos los hombres buscan la felicidad. Sin excepción. Por muy diferentes medios que empleen, todos tienden a este fin. La causa de que algunos vayan a la guerra y de que los demás la eviten es el mismo deseo en ambos al que se llega desde diferentes opiniones. Nadie dará el más mínimo paso que no vaya encaminado a este objeto. Esto es lo que motiva toda acción de todo hombre, incluso de aquellos que se ahorcan. Jonathan Edwards lo vinculó a la palabra de Cristo. Jesús sabía que todos los seres humanos buscaban la felicidad. Les dirigió al camino correcto y les dijo qué tenían que hacer para ser bendecidos y felices. Edward Carnell generaliza la cuestión. Recordemos que la ética cristiana tiene su premisa en el amor a uno mismo. Nada suele motivarnos a no ser que apele a nuestros intereses. Karl Barth, en sus términos típicamente efusivos, escribe páginas acerca de este asunto. Aquí hay un resumen: la voluntad de vivir es el deseo de gozo, deleite, felicidad. En cada verdadero hombre la voluntad de vivir es también la voluntad de gozarse. En todo lo que desea, pretende e intenta que le produzca gozo de alguna forma. Se esfuerza por conseguir diferentes cosas con la intención, expresa o no, pero muy concreta aunque sea inconsciente, de asegurarse ese gozo. Negar esto es hipocresía. Y la hipocresía tiene lugar a expensas de la verdad ética de que quiere disfrutar, igual que desea comer, beber, dormir, tener salud, trabajar, defender lo correcto y vivir en comunión con Dios y con su vecino. Una persona que intenta prohibirse a sí misma este gozo no es en verdad una persona obediente. Si un marido es obediente, debe amar a su esposa de la forma en que Cristo amó a la Iglesia. Es decir, tiene que buscar su gozo personal en el gozo santo de su esposa. Aún así, los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Está claro que esta es la paráfrasis que Pablo hace del mandamiento de Jesús, quien lo tomó a su vez de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. Un error muy popular es que este mandamiento nos enseña a aprender a estimarnos a nosotros mismos para así poder amar a los demás. Esto no es lo que significa el mandamiento, véase el apéndice 3. Jesús no nos ordena amarnos a nosotros mismos. Da por hecho que lo hacemos. Es decir, da por hecho, como dijo Edwards, que todos buscamos nuestra propia felicidad, y dice que el grado en el que nos amamos de forma innata a nosotros mismos es el mismo grado en que debemos amar a otros. Igual que te amas a ti mismo, así ama a los demás. Pablo aplica esto ahora al matrimonio. Lo ve ilustrado en la relación de Cristo con la Iglesia. Y lo ve ilustrado en el hecho de que los maridos y las esposas son una sola carne, versículo 31. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, los maridos deben dedicar la misma energía, tiempo y creatividad a hacer que sus esposas sean felices que el que dedican de forma natural a conseguir ser felices ellos mismos. El resultado será que, al hacer esto, se harán felices a ellos mismos. Porque quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Puesto que la esposa es una sola carne con su marido, lo mismo se aplica a ella en cuanto a su amor hacia él. Pablo no construye un dique para contener el río del hedonismo, construye un canal para encauzarlo. Dice: maridos y esposas, reconoced que en el matrimonio os habéis convertido en una sola carne. Si vivís para vuestro placer personal a expensas de vuestro cónyuge, estáis viviendo contra vosotros mismos y destruyendo vuestro gozo. Pero, si os entregáis con todo el corazón al gozo santo de vuestro cónyuge, también estaréis viviendo para vuestro gozo y construyendo un matrimonio según la imagen de Cristo y de su Iglesia. El patrón para el hedonismo cristiano en el matrimonio. Ahora bien, ¿cómo es este amor entre marido y esposa? ¿Enseña Pablo un patrón para el amor entre los esposos en este texto? Efesios 5:31 es una cita de Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pablo añade en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia.
¿Por qué dice que Génesis 2:24 es un gran misterio? Antes de responder, volvamos al contexto del Antiguo Testamento y veamos más claramente lo que significa Génesis 2:24. El contexto del Antiguo Testamento. Según Génesis 2, Dios creó a Adán primero y le puso solo en el jardín. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 2:18. Eso no necesariamente es una crítica a la comunión de Adán con Dios, ni demuestra que cuidar el jardín era demasiado difícil para una sola persona. Más bien, la cuestión es que Dios creó al hombre para compartir. Dios nos creó no para ser callejones de salida de su liberalidad, sino conductos. Ningún hombre está completo a menos que conduzca la gracia, como la electricidad, entre Dios y otra persona. Y ninguna persona soltera debería llegar a la conclusión de que esto solo es posible en el matrimonio. Tiene que haber otra persona, no un animal. Por tanto, en Génesis 2, 19-20, Dios puso a los animales delante de Adán para mostrarle que estos nunca podrían llegar a ser una ayuda idónea para él. Los animales pueden ayudar mucho, pero solo una persona puede ser coheredera de la gracia de la vida, 1 Pedro 3:7. Solo una persona puede recibir, apreciar y disfrutar la gracia. Lo que un hombre necesita es otra persona con quien compartir el amor de Dios. Los animales no pueden hacerlo. Existe una infinita diferencia entre compartir la aurora boreal con tu amado y hacerlo con tu perro. Por tanto, según el versículo 21, Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cenó la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Habiendo mostrado al hombre que ningún animal puede ser su ayuda idónea, Dios hizo otro ser humano procedente de la propia carne del hombre para que fuera como él, y a la vez muy diferente de él. No creó otro hombre. Creó una mujer. Y Adán reconoció en ella a alguien homólogo perfectamente complementario con él, enormemente diferente de los animales. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Al crear a una persona igual que Adán y a la vez diferente de él, Dios proporcionó la posibilidad de una profunda unidad que de otra forma habría sido imposible. La unión de diversas partes complementarias hace que se disfrute de una clase diferente de unidad de la que se disfruta al unir dos cosas semejantes. Cuando todos juntos cantamos la misma melodía se denomina unísono, que significa un sonido. Pero cuando unimos diversas líneas melódicas, soprano, contralto, tenor y bajo, decimos que hay armonía, y todo el que tiene oído para oír sabe que hay algo profundo que nos produce el escuchar una buena armonía y que es superior a lo que nos provoca un sencillo unísono. Así que Dios creó una mujer y no otro hombre. Creó la heterosexualidad, no la homosexualidad. Fijémonos en la relación entre los versículos 23 y 24, señalada por la palabra, por tanto, que aparece en el versículo 24, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El versículo 23 se centra en dos cosas, objetivamente, el hecho de que la mujer sea parte de la carne y los huesos del hombre, y, subjetivamente, el gozo de Adán al presentársele la mujer. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. De estas dos cosas, el escritor extrae una consecuencia en el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En otras palabras, en el principio, Dios sacó a la mujer del hombre como hueso de sus huesos y carne de su carne, y después se la presentó al hombre para que descubriera, al vivir en comunión, lo que significa ser una sola carne. El versículo 24 muestra la lección de que el matrimonio es precisamente eso, un hombre que se une solo a su esposa y a nadie más, y un hombre que descubre la experiencia de ser una sola carne. El gran misterio del matrimonio. Pablo observa esto y lo denomina, gran misterio. ¿Por qué? Había aprendido de Jesús que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1:23. Por la fe, una persona se une a Jesucristo. Así, la persona se convierte en uno con todos los demás creyentes, de manera que todos somos uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. Los creyentes en Cristo son el cuerpo de Cristo. Somos el organismo a través del cual Él manifiesta su vida y en el cual mora su espíritu. Al conocer esto acerca de la relación entre Cristo y la Iglesia, Pablo observa un paralelismo con el matrimonio. Ve que el marido y la esposa se convierten en una carne y que Cristo y la Iglesia se convierten en un cuerpo. Así, en 2 Corintios 11:2, por ejemplo, le dice a la Iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Refleja a Cristo como el marido,
la iglesia como la novia y la conversión como una ceremonia de esponsales llevada a cabo con la ayuda de Pablo. La presentación de la novia a su marido probablemente tendrá lugar en la segunda venida del Señor, a la que hace referencia en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Parece como si Pablo utilizara la relación del matrimonio humano, que se menciona en Génesis 2, para describir y explicar la relación entre Cristo y la iglesia. Pero, si fuera así, el matrimonio no sería un misterio, como Pablo lo denomina en Efesios 5:32, sería algo claro y obvio que explica el misterio de Cristo y la iglesia. Luego hay más en el matrimonio de lo que se ve a simple vista que es. El misterio es el siguiente: Dios no creó la unión de Cristo y la iglesia según el patrón del matrimonio humano, exactamente al contrario. Creó el matrimonio humano según el patrón de la relación de Cristo con la iglesia. El misterio de Génesis 2:24 es que el matrimonio que describe es una parábola o símbolo de la relación de Dios con su pueblo. En la creación de la mujer estaban ocurriendo más cosas que lo que parece a simple vista. Dios no hace las cosas a la fuerza. Todo tiene propósito y significado. Cuando Dios decidió crear al hombre y la mujer y ordenar la unión del matrimonio, no tiró los dados, ni hizo una votación, ni arrojó una moneda al aire para saber cómo debían relacionarse el uno con el otro. Planeó el matrimonio con un gran propósito siguiendo el patrón de la relación entre su Hijo y la Iglesia, la cual estaba en sus planes desde toda la eternidad. Por tanto, el matrimonio es un misterio, contiene y esconde un significado mucho mayor de lo que se ve desde el exterior. Dios creó al hombre como varón y hembra, y ordenó el matrimonio para que el pacto eterno que relaciona a Cristo con su iglesia fuera imagen de la unión matrimonial. Como ha escrito Jeffrey Bromley, igual que Dios creó al hombre a su imagen, también creó el matrimonio a imagen de su propio matrimonio eterno con su pueblo. La consecuencia que Pablo extrae de este misterio es que los papeles del marido y la esposa en el matrimonio no son asignados de forma arbitraria, sino que tienen su raíz en los distintos papeles de Cristo y su iglesia. Aquellos de nosotros que estamos casados tenemos que considerar con especial cuidado una y otra vez lo misterioso y maravilloso que es el que Dios otorgue al matrimonio el privilegio de reflejar estas maravillosas realidades divinas, infinitamente mayores que nosotros mismos. Este es el fundamento del patrón de amor que Pablo describe para el matrimonio. No basta con decir que cada esposo debe buscar su propio gozo en el gozo del otro. También es importante decir que los maridos y las esposas deben esforzarse por imitar el modelo de relación que Dios desea para Cristo y la Iglesia. La esposa imita el modelo especial de la iglesia. Según esto, las esposas tienen que imitar el modelo del propósito de la iglesia en su relación con Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:22-24. Para comprender la sumisión de la esposa tenemos que comprender la figura del marido como cabeza, porque dicha sumisión se basa en la dirección de éste. Las casadas estén sujetas, porque el marido es cabeza. ¿Qué significa cabeza en Efesios 5:23? La palabra griega para cabeza, kepale, se utiliza en el Antiguo Testamento a veces para referirse a un jefe o un líder, Jueces 10:18 y 11:8-9, segundo de Samuel 22:44, Salmos 18:43, Isaías 7:8. Pero al principio no es obvio por qué se utiliza la palabra cabeza para referirse al liderazgo. Quizás su posición encima del cuerpo proporcione la idea de rango superior y de poder. Para algunos de los antiguos, la facultad directiva de pensamiento estaba en el corazón, no en la cabeza, aunque según Charles Singer en el Oxford Classical Dictionary, la opinión de Aristóteles de que la inteligencia reside en el corazón era contraria a las opiniones de algunos de sus contemporáneos médicos, contraria a la opinión popular y contraria a la doctrina de Platón, Taimeo. El testimonio griego más apropiado referente al significado de cabeza en tiempos de Pablo sería el de su contemporáneo Filón, quien dijo: igual que la naturaleza confirió la soberanía del cuerpo a la cabeza cuando le concedió también la posesión de la ciudadela como la más indicada para su rango real, la encomendó dar las órdenes y la colocó en alto por encima del resto del cuerpo, desde el cuello hasta los pies, como una estatua encima del pedestal, así también le ha dado el señorío de los sentidos a los ojos. Esta era la opinión más popular en los días de Pablo, según Heinrich Schlier, como se evidencia en fuentes estoicas además de Filón. Por tanto, los críticos contemporáneos se equivocan cuando afirman que, para los grecoparlantes de tiempos del Nuevo Testamento, que tenían poca oportunidad de leer la traducción griega del Antiguo Testamento, había muchos significados posibles para el término cabeza, pero supremacía sobre, o ser responsable de, no se encontraban entre ellos.
Supremacía es precisamente la cualidad otorgada a la cabeza por Filón y por otros. Pero más importante es que el propio uso que Pablo hace de la palabra cabeza en Efesios 1:22 conlleva sin ningún género de dudas la idea de autoridad. En Efesios 1:20 al 22, dice Pablo que Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Incluso si la palabra cabeza significara fuente, como dicen algunos, esta sería una idea extraña aquí, ya que Cristo se coloca en un lugar de supremacía por encima de todas las demás autoridades. Tampoco parece que esa idea estuviera en la mente de Pablo en Efesios 5:23, donde la subordinación a la esposa indica de la forma más natural que su marido es cabeza, en el sentido de liderazgo o autoridad. Este es seguramente el significado que Pablo tiene aquí en mente. Por tanto, cuando Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, se refiere a que la esposa debe reconocer y honrar la mayor responsabilidad de su marido para dirigir el hogar. Debe estar dispuesta a someterse a la autoridad de su marido e inclinarse a seguir su liderazgo. La razón por la que hablo de disposición a someterse e inclinación a seguir es que ninguna sumisión de un ser humano a otro es absoluta. El marido no reemplaza a Cristo como la autoridad suprema para la mujer. Ella nunca debe seguir el liderazgo de su marido si éste la lleva a pecar. Pero, aun cuando una esposa cristiana pueda tener que mantenerse firme con Cristo frente a la voluntad pecaminosa de su marido, puede a la vez mantener un espíritu de sumisión. Puede mostrar por medio de su actitud y comportamiento que no le gusta resistirse a la voluntad de él y que anhela que él abandone el pecado y dirija con justicia para que su disposición a honrarle como cabeza pueda de nuevo producir armonía. Otra razón para destacar la disposición y la inclinación a la sumisión, más que los actos concretos, es que el comportamiento específico que surge de este espíritu de sumisión varía mucho de un matrimonio a otro. Puede parecer hasta contradictorio de una cultura a otra. El marido imita el modelo especial de Cristo. Así, según esta misteriosa parábola del matrimonio, la esposa tiene que tener en cuenta como modelo especial el propósito de Dios para la Iglesia en su relación con Cristo. Y a los maridos les dice Pablo, tomad como modelo a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, versículo 25. Si el marido es la cabeza de la esposa como dice el versículo 23, queda muy claro para todos los maridos que esto significa en primer lugar dirigir con la clase de amor que está dispuesto a morir para darle vida a ella. Como dice Jesús en Lucas 22:26, sea el que dirige como el que sirve. El marido que se derrumba frente al televisor y da órdenes a su esposa como si fuera una esclava no sigue el ejemplo de Cristo. Jesús se puso una toalla y lavó los pies de los apóstoles. Ay del marido que piensa que su virilidad le exige una actitud de dominio y exigencia hacia su esposa. Si deseas ser un marido cristiano, te conviertes en un siervo, no en un jefe. Es cierto que el versículo 21 pone toda la sección bajo el signo de sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero es tremendamente injustificado deducir de este versículo que la forma en que Cristo se somete a la Iglesia y la forma en que la Iglesia se somete a Cristo son la misma. La Iglesia se somete a Cristo por medio de una disposición a aceptar su liderazgo. Cristo se somete a la Iglesia por medio de una disposición a ejercer su liderazgo sirviendo con humildad a la Iglesia. Cuando Cristo dijo que el que dirige debe ser como el que sirve, no quería decir que el que dirige deje de dirigir. Hasta cuando estaba de rodillas lavando los pies de sus discípulos, nadie dudaba de quién era el que dirigía. Tampoco debe ningún marido cristiano eludir su responsabilidad ante Dios de proveer visión moral y liderazgo espiritual como siervo humilde de su esposa y familia. Me dirijo a los hombres directamente por un momento, no permitas que la retórica del feminismo antibíblico te intimide llevándote a pensar que el liderazgo de los maridos a semejanza del de Cristo es malo. Eso es lo que nuestros hogares necesitan más que ninguna otra cosa. A pesar de toda tu sencillez, tu servidumbre y sumisión a los profundos deseos de tu esposa, sigues siendo la cabeza, el que dirige. Lo que quiero decir es lo siguiente, tú debes sentir la gran responsabilidad de tomar el liderazgo en las cosas del Espíritu, debes dirigir a tu familia en una vida de oración, en el estudio de la palabra de Dios y en la adoración, debes dirigir proporcionando a tu familia una visión de su significado y misión, debes dirigir modelando una base moral para tu hogar y gobernando de manera que haya paz y felicidad. Nunca he conocido a una mujer que se irrite debido a un liderazgo a semejanza del de Cristo. Pero conozco a demasiadas esposas que son desgraciadas porque sus maridos han abandonado su liderazgo ordenado por Dios y no tienen visión moral, ni concepto espiritual de para qué sirve la familia, y por tanto no tienen deseo de dirigir a nadie en ninguna parte.
Un famoso cartel publicitario de cigarrillos refleja a un machote musculoso de rostro bronceado y cabellos rizados con un cigarrillo colgando de su boca. El cartel dice, el lugar del hombre. Eso es mentira. El lugar del hombre está al lado de sus hijos, dirigiéndolos con devoción y oración. El lugar del hombre es guiar a su familia hacia la casa de Dios. El lugar del hombre es levantarse temprano por la mañana y estar a solas con Dios buscando visión y dirección para su familia. Formas de sumisión. A la esposa hay que decirle que la forma que ha de tomar su sumisión variará de acuerdo a la calidad de liderazgo de su marido. Si su marido es un hombre piadoso que tiene una visión bíblica de la familia y la dirige hacia las cosas del Espíritu, una mujer piadosa se gozará en este liderazgo y lo apoyará. No será aplastada por este liderazgo igual que los discípulos no fueron aplastados por el liderazgo de Jesús. Si piensas que la visión de tu marido es equivocada o que su dirección es antibíblica, no te sientes en silencio, sino exprésale tus dudas con un espíritu de sencillez, y puede que a menudo evites que su pie tropiece. El liderazgo del marido no significa infalibilidad y que no necesite corrección. Tampoco el que la esposa se involucre en determinar la dirección de la familia implica insubordinación. No necesariamente existe una correlación entre el liderazgo y la inteligencia o entre la sumisión y la necedad. La esposa será siempre superior en unas cosas y el marido en otras. Pero es un error no hacer caso del patrón de liderazgo ordenado por Dios al marido sobre la base de que la mujer es una dirigente más competente. Cualquier hombre con celo por obedecer la palabra de Dios puede dirigir, por muy superiores que sean las capacidades de su esposa. Un breve ejemplo, supongamos que al marido le cuesta leer. Cuando trata de leer la Biblia en voz alta se equivoca y pronuncia mal las palabras. Su esposa, en cambio, es una gran lectora. Dirigir no significa que él lea siempre durante el tiempo devocional familiar. Puede que dirigir consista en anunciar, niños, vamos a la habitación. Es la hora del tiempo devocional. Vamos al lugar donde nos quedamos la última vez. Mamá nos lo leerá. El padre puede estar incluso inválido y seguir siendo el que dirige. Tiene que ver con su espíritu de iniciativa y responsabilidad, y con el apoyo abierto de su esposa a este espíritu. Pero ¿qué pasa si una cristiana está casada con un hombre que no proporciona visión ni dirección moral, que no dirige en las cosas del Señor? Primera de Pedro 3:1 deja claro que la voluntad de Dios sigue siendo la sumisión. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero la forma de sumisión en este caso será diferente. Bajo el señorío de Cristo, no se unirá a su marido en pecar, ni siquiera aunque él desee que lo haga, puesto que es llamada a someterse a Cristo, quien prohíbe pecar, Efesios 5:22. Pero irá tan lejos como su conciencia le permiten apoyar a su marido y hacer con él lo que él desee hacer. Hasta donde pueda proporcionará una visión espiritual y dirección moral a sus hijos sin comunicar un espíritu engreído de insubordinación a su marido no creyente. Y cuando, en nombre de Cristo, tenga que hacer lo que desaprueba su marido, puede tratar de explicar con un espíritu tranquilo y amable que no es porque quiera oponerse a él, sino porque está ligada a Cristo. Pero no le hará ningún bien predicarle. En el fondo de su ser hay un sentimiento de culpa por no estar haciéndose cargo de la dirección moral de su casa. Ella no debe agobiarle y sí ganarle en silencio por medio de su amor poderoso y dispuesto a sacrificarse. Primera de Pedro 3:1-6. Redención del liderazgo caído y de la sumisión caída. He defendido que existe un patrón de amor en el matrimonio ordenado por Dios. Los papeles del marido y de la esposa no son los mismos. El marido tiene que seguir el modelo de Cristo como cabeza de la iglesia. La esposa, el de la iglesia sometiéndose a Cristo. Al hacer esto, los resultados pecaminosos y dañinos de la caída comienzan a revertirse. La caída torció el liderazgo amoroso del hombre transformándolo en dominio hostil en algunos hombres y cómoda indiferencia en otros. La caída torció la sumisión inteligente y voluntaria de la mujer transformándola en servilismo manipulador en algunas mujeres e insubordinación descarada en otras. La redención que se promete con la venida de Cristo no es el desmantelamiento del orden creado del liderazgo amoroso y la sumisión voluntaria, sino su recuperación. Esto es exactamente lo que encontramos en Efesios 5, 21-33. Esposas, redimid vuestra sumisión caída modelándola de acuerdo a la voluntad de Dios para la iglesia. Maridos, redimid vuestro liderazgo caído modelándolo de acuerdo a la voluntad de Dios para Cristo. Lo importante de todo esto es proporcionar dirección a aquellos que están convencidos de que el amor en el matrimonio es la búsqueda de nuestro propio gozo en el gozo santo de nuestro cónyuge. Encuentro en Efesios 5:21 estas dos cosas: 1, la manifestación del hedonismo cristiano en el matrimonio, y 2, la dirección que deben tomar sus impulsos.
Esposas, buscad vuestro gozo en el gozo de vuestro marido, afirmando y respetando el papel que Dios ha ordenado para él como líder de vuestra relación. Maridos, buscad vuestro gozo en el gozo de vuestra esposa, aceptando la responsabilidad de dirigir como Cristo dirige la iglesia y se da a sí mismo por ella. No es que mi testimonio personal pueda añadir nada al peso de la palabra de Dios, pero me gustaría compartir la bondad de Dios en mi vida. Descubrí el hedonismo cristiano el mismo año en que me casé, en 1968. Desde entonces Noel y yo, obedeciendo a Jesucristo, hemos buscado con toda la pasión con que hemos podido el gozo más profundo y más duradero posible. Aunque de forma demasiado imperfecta, a veces con poco entusiasmo, hemos edificado nuestro gozo personal en el gozo del otro. Y podemos dar testimonio juntos de que, para aquellos que se casan, este es el camino hacia los deseos del corazón. Para nosotros, el matrimonio ha sido un modelo de hedonismo cristiano. Al buscar gozarnos en el gozo del otro y llevar a cabo los papeles que Dios ha ordenado para cada uno, se pone de manifiesto el misterio del matrimonio como parábola de Cristo y la Iglesia para su gran gloria y para nuestro gran gozo.